nos dio tiempo a nosotros, no le dio tiempo ni a los perros a alejarse del barrio. Nosotros cuando nos metíamos con el agua hasta acá a sacar a la gente, nadábamos entre la rata con los vecinos, pasaban la rata por al lado nuestro como si nada. En el silencio de la noche se escuchaba auxilio por un lado, auxilio por otro. Sí, fue y mortal. esto fue como revivir la película de Titanic en menor escala, pero los gritos en el silencio se escuchaban eso y perdimos muchas vidas acá, muchas. Hace 11 años la ciudad de La Plata quedaba bajo el agua. Cientos y miles de personas nos inundamos y otras lamentablemente perdieron la vida. Pasó el tiempo y nada cambió. Prohibido olvidar. La justicia determinó que fueron 89 las vidas que se perdieron. Obviamente sigue habiendo un pedido de justicia detrás de esto, sobre todo por lo que vivimos en carne propia y por las historias que fuimos escuchando y que nos fueron contando, ya que estamos hablando de cientos de miles de personas que lamentablemente sufrieron un día que nunca van a olvidar. Pero como ya saben, este es un canal de reacciones a partidos de Gimnasia, de Estudiantes, de la selección argentina, de Messi, también algunos shorts con los cuales nos vamos entreteniendo un poco, pero en esta oportunidad, más allá de recordar que hace 11 años la ciudad de La Plata quedó bajo el agua, también está bueno un poco repasar lo que fue el rol de Estudiantes, lo que fue el rol de Gimnasia y algunas historias muy particulares que tienen involucrados a personajes muy importantes, tanto de la historia del Pincha como del Lobo. Del primero que vamos a hablar es de Juan Sebastián Verón, que como se puede ver en esta imagen que estuvo dando vuelta por todas las redes sociales, está junto a su primo Pedro Verde, junto a un gomón, rescatando a personas de sus casas directamente. ¿Por qué no pensar en un referente del deporte como lo es él y su actitud y su acción ante la inacción en ese entonces de los gobiernos y de las autoridades que realmente brillaron por su ausencia? Otro de los que estuvo a la altura por el lado de Estudiantes fue el por entonces entrenador de la selección argentina, el gran, querido y recordado Alejandro Sabela, que primero suspendió los entrenamientos que estaba llevando a cabo el plantel nacional, se fue a su casa en el barrio de Tolosa y junto a su mujer decidieron abrir las puertas para recibir gente que necesitaba un plato de comida, contención, calor, algo caliente. La verdad que fue un momento donde, repito, estos referentes del deporte se terminaron convirtiendo en referentes sociales. Como no podía ser de otra manera, otro de los hombres importantes, no solamente del fútbol de la ciudad de La Plata y de Gimnasia, sino del fútbol argentino, del fútbol nacional, Pedro Antonio Troglio, fue el que se remangó y el que salió de la comodidad de su casa para ayudar a las víctimas y a las familias que estaban desoladas. Se lo puede ver, o se lo pudo ver, pero en esta imagen lo reflejamos, en la sede social de Gimnasia, que también fue un lugar para recibir donaciones, colchones, productos de limpieza, todo lo que una inundación destruye y todo lo que se necesita después de que pasa el agua. Bueno, Pedro Troglio también fue una de las personas de destacada actuación y de hacerse cargo del momento, de no dejarla pasar, de no mirar para el costado y a pesar de su situación en la que se encontraba, siendo el entrenador de Gimnasia y con la trayectoria y reconocimiento que tiene, bueno, una vez más Pedro Troglio demostró que tiene un corazón gigante. Y en el medio de todo esto también tuvimos la historia de Facundo Sanseverino. Ahí lo podemos ver junto a un compañero preparando y esperando unos mates. Él es el que está parado, su compañero es el que anda con el termo listo para cebarse unos verdes. Bueno, Facundo fue o era uno de los juveniles que había sido citado por Pedro Troglio para entrenarse ese martes. Imagínense lo que fue la inundación. Es una historia conocida, pero la podemos repasar. Decidió dormir arriba del techo de su casa y salir nadando. Lo hizo a lo largo de una cuadra hasta que apareció un taxista, lo levantó y lo llevó a esta estancia chica. Se entrenó bajo las órdenes de Pedro Troglio y después del entrenamiento se enteraron que Facundo había sido uno de los damnificados, uno de los que había sufrido la inundación. Estas historias que tienen que ver con el fútbol, que tienen que ver con referentes, que tienen que ver con personas que más allá que uno crea que son inalcanzables o que uno crea que
son personas que están tranquilas, no les falta nada y que los demás se arreglen. Bueno, aquí una vez más, Sabela, Verón y Troglio demostraron que siempre van a ser los primeros en dar una mano. 3 días después de la inundación, el 5 de abril, ese plantel de Gimnasia tuvo que jugar un partido. Sí, ¿recuerdan esa increíble historia? El Lobo visitaba a Almirante Brown en Isidro Casanova y el plantel, a pesar de no haber podido entrenar, a pesar de que había jugadores que si no se habían inundado tenían familiares que sí habían sufrido el agua, tuvieron que jugar de todas maneras. Ese partido terminó 0-0, fue cuando Gimnasia estaba en la B, pero lo cierto es que es anecdótico. Acá el tema es otro, ¿no? Los dirigentes del fútbol, la AFA obligó a Gimnasia a jugar el partido. Después, obviamente, nos preguntamos por qué estamos como estamos, y está claro que no se tiene ni una mínima de comprensión, ¿no? El famoso show debe seguir, y eso fue lo que tuvieron que hacer los jugadores de Gimnasia. Es más, hubo un grupo de hinchas que se presentó en la puerta del sede social con esta bandera, ¿no? Un claro mensaje: AFA y dirigentes, gracias por respetar nuestro duelo. Ni olvido ni perdón, decía esa bandera, y vaya que tenía razón. Todavía hay cientos de personas queriendo saber la verdad completa de todo lo que pasó, pidiendo justicia. Y obviamente aquellos que lo hacen de forma personal también tienen a las diferentes agrupaciones aquí en la ciudad de La Plata. En este caso, por ejemplo, como vemos, a la Asamblea de Inundados AIT y también a la Asamblea de Inundados La Plata, que obviamente año a año se siguen juntando, se siguen reuniendo. Cada vez que llega esta fecha realizan diferentes actividades, porque sepan que aquellos que están viendo el video y que lamentablemente perdieron un familiar y todavía no conocen su paradero, porque es algo que tranquilamente puede estar pasando, obviamente se pueden acercar al grupo de estas personas que obviamente están esperando seguir conociendo sus historias y tratar de llegar a la verdad completa, no solamente a la que nos contaron. Como habrán visto, ¿no? Muchas veces nos preguntamos cómo está el fútbol argentino y distintas cuestiones que tienen que ver con el sentido común, lo que pasó con Gimnasia con Lolo Regueiro, otra historia de la cual no se conoce la verdad absoluta y se sigue pidiendo justicia, para que entendamos un poco, ¿no? Cómo a lo largo de la historia, cómo a lo largo de los años, diferentes hechos, diferentes catástrofes, como puede ser una represión policial o una inundación, siguen quedando impunes, sigue habiendo respuestas. Lo que no hay es certeza y una palabra que aclare cómo fue y qué pasó aquel 2 de abril cuando toda La Plata quedó bajo el agua. Que no haya una próxima.